Millonario. Se casa con la mujer que todos despreciaban como apuesta, pero ella le da la mayor lección. El horizonte de la ciudad resplandecía con los tonos dorados del sol poniente, proyectando un cálido resplandor sobre la fachada de cristal de la terraza de la azotea del hotel. El sonido de las risas y el tintineo de las copas de champán llenaban el ambiente mientras los invitados, impecablemente vestidos, se mezclaban en una conversación que mezclaba negocios, cotilleos y bromas. Se trataba de la gala benéfica anual organizada por Víctor Rodríguez, uno de los empresarios más ricos e influyentes de la ciudad. El evento era el epítome del lujo, donde solo se invitaba a la élite, y cada detalle gritaba opulencia, desde las delicadas arañas de cristal hasta el cuarteto de cuerda que tocaba suaves melodías de fondo. Víctor estaba de pie cerca del borde de la terraza, contemplando el resplandor de las luces de la ciudad. Llevaba un traje hecho a medida que le sentaba de maravilla y desprendía seguridad y control. Con una copa de champán añejo en la mano, parecía el hombre de negocios de éxito que era. La gente le admiraba, incluso le envidiaba, no solo por su riqueza, sino por la forma en que dominaba todas las habitaciones en las que entraba. Era guapo, encantador y, a los 35 años, había logrado lo que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, a pesar de los elogios y la atención, había en él una arrogancia, una sensación de superioridad casi palpable. Para Víctor, la vida era una serie de retos que conquistar, personas a las que impresionar o manipular, y esta noche no iba a ser diferente. Mientras Víctor intercambiaba cumplidos con algunos de sus invitados de alto nivel, su mejor amigo Lucas se le acercó con una sonrisa burlona. Lucas era el tipo de amigo que prosperaba a la sombra del éxito de Víctor, siempre a su lado, disfrutando de las ventajas de estar asociado con alguien poderoso. Se inclinó hacia él, bajando la voz lo suficiente como para parecer conspirador. «Otra fiesta impecable, Víctor, nunca dejas de impresionar», comentó Lucas levantando su copa. Sin embargo, su voz tenía un tono socarrón, como si estuviera insinuando algo más. Víctor se encogió de hombros, con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. «Por supuesto, es solo otra velada, otra oportunidad para mostrar lo que hemos construido». La sonrisa de Lucas se ensanchó. «Haces que suene tan mundano. Pero dime, Víctor, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo realmente emocionante? ¿Algo que no fuera solo por el negocio o por tu imagen?» Víctor enarcó una ceja, intrigado por el desafío en el tono de Lucas. ¿Emocionante? Si llamas mundano a ocuparse de negocios y adquisiciones multimillonarias, quizá tengas razón. Pero sigue, se nota que tienes algo en mente. Lucas miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más le escuchaba. Luego señaló sutilmente al otro lado de la sala, hacia una mujer que estaba de pie cerca de la barra. Iba vestida con sencillez, con un modesto vestido azul que, aunque elegante, contrastaba con los trajes de diseño que la rodeaban. Llevaba el pelo recogido en un moño y sostenía una copa de vino, aparentemente ensimismada mientras contemplaba el paisaje. No parecía encajar entre la multitud, no porque no fuera guapa, lo era de forma discreta, sino porque no buscaba llamar la atención como las demás. Había una serenidad en ella, una tranquila confianza que la distinguía. «Se llama Isabel Morales», dijo Lucas con una sonrisa burlona. «Trabaja en la biblioteca pública del centro. No es exactamente tu tipo, ¿verdad? Sin marcas de diseñador, sin interés en establecer contactos, simplemente sencilla». La mirada de Víctor se detuvo en Isabel por un momento, su interés despertado a pesar suyo.
¿Y por qué me la señalas, Lucas? Porque, dijo Lucas, inclinándose más cerca, apuesto a que no puedes conquistarla. Es diferente de las mujeres que te suelen gustar. No le importa el dinero ni el estatus. De hecho, yo diría que probablemente desprecia todo lo que representa este partido. Víctor se rió, un sonido bajo y desdeñoso. Me subestimas, Lucas. ¿Crees que no puedo encantar a una modesta bibliotecaria? Los ojos de Lucas brillaron con un desafío. Digo que no es tan fácil como crees. De hecho, estoy dispuesto a hacer una apuesta. Tienes hasta final de mes para conquistarla, para que se enamore de ti. Si lo consigues, te daré ese Aston Martin del que he estado presumiendo. La risa de Víctor se hizo más fuerte, atrayendo algunas miradas de los invitados cercanos. ¿Hablas en serio? Ese coche vale más de 200 de los grandes. Considéralo un reto, Víctor. ¿Te gustan los retos, verdad? Lucas sonrió. La provocación clara. Víctor entrecerró los ojos y volvió a mirar a Isabel. Había algo diferente en ella, algo que no podía identificar. Pero la apuesta no tenía que ver con ella. Se trataba de demostrarle a Lucas que estaba equivocado, de demostrarle que no había nadie que pudiera resistirse a su encanto. Se trataba de su orgullo. Muy bien, ¿tienes una apuesta?, aceptó Víctor, extendiendo la mano. La estrecharon, sellando un pacto que ninguno de los dos podría retirar. Lucas asintió satisfecho y se marchó, dejando a Víctor observando a Isabel desde el otro lado de la habitación. Víctor terminó su bebida y se dirigió hacia la barra. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que Isabel parecía casi ajena a la multitud que la rodeaba. No escudriñaba la sala en busca de caras conocidas ni intentaba llamar la atención de nadie. Simplemente estaba presente, absorta en sus propios pensamientos. Era refrescante. Él se paró a su lado, mostrando su sonrisa más encantadora. «Bonita noche, ¿verdad?» Isabel giró lentamente la cabeza para mirarle. Sus ojos, de un marrón intenso, parecían mirarle a través de él, como si pudiera ver más allá de su pulido exterior. «Así es», respondió ella con sencillez, dando un sorbo a su vino. No le dijo su nombre ni le preguntó el suyo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no le reconocía inmediatamente o intentaba adularle. «Soy Víctor», dijo él, tendiéndole la mano sin inmutarse por su falta de interés. «Isabel», respondió ella, estrechándole la mano brevemente antes de volver a centrar su atención en la vista. No había ninguna chispa de reconocimiento, ningún indicio de que ella supiera quién era él. Era como si fuera un invitado más a la fiesta, igual que los demás. Víctor se sorprendió, pero rápidamente se recuperó, apoyándose despreocupadamente en la barra. «¿Vienes a menudo a estos eventos?» Ella negó con la cabeza. «No, la verdad es que no. Estoy aquí como un favor a un amigo que trabaja con la organización benéfica que lo organiza». «Ah», dijo Víctor, asintiendo como si lo entendiera. «Estoy sorprendido. No pareces de las que disfrutan con este tipo de reuniones». Isabel sonrió débilmente. «Tiene razón, no es lo mío, pero es por una buena causa, así que aquí estoy». Víctor se encontró luchando para dirigir la conversación como solía hacerlo. No había manera fácil de entrar con ella, ningún ángulo obvio para explotar. Decidió cambiar de táctica, optando por la sinceridad o al menos la apariencia de ella. «Bueno, me alegro de que estés aquí.
Es agradable conocer a alguien que no esté atrapado en toda la teatralidad del asunto. La sonrisa de Isabel creció un poco, pero no llegó a sus ojos. Estoy segura de que aquí hay mucha gente interesante, Víctor. No hace falta que pierdas el tiempo conmigo. La confianza de Víctor vaciló por un breve instante. Era una sensación extraña, ser el que se sentía descartado, pero solo lo hizo más decidido. «No eres una pérdida de tiempo», dijo en voz baja, casi sincera. «De hecho, diría que eres la persona más interesante que he conocido esta noche». Isabel le miró. Le miró de verdad, por primera vez. Había un destello de algo en sus ojos. Escepticismo, quizá, o curiosidad. Dejó el vaso y le dedicó una sonrisa cortés. «Gracias, Víctor. Ha sido un placer conocerte, pero creo que voy a salir a tomar el aire». Antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y se marchó, dejándole allí de pie, más intrigado que nunca. Víctor volvía a la biblioteca todas las mañanas, atraído por una fuerza que no acababa de comprender. Empezó como parte de su plan. Presentarse en el lugar de trabajo de Isabel era una forma fácil de acercarse a ella. Sin embargo, mientras se sentaba en una mesa de la esquina, fingiendo hojear un libro, no podía dejar de notar el ritmo apacible del lugar. El aroma de los libros antiguos llenaba el aire, mezclándose con el tenue aroma del café recién hecho de la pequeña cafetería escondida en la parte de atrás. Era un mundo tan diferente del suyo, un santuario de contemplación y aprendizaje tranquilos, muy alejado del ritmo despiadado de su imperio empresarial. Isabel trabajaba en silencio, sin perder la concentración mientras se movía entre las estanterías, y sus dedos recorrían los lomos de los libros con una especie de reverencia. Había algo tranquilizador en observarla. Algo genuino que despertaba sentimientos que Víctor no había sentido en años. Se decía a sí mismo que era solo parte de la actuación, una estrategia para conquistarla, pero en el fondo podía sentir que algo había cambiado dentro de él. Ya no era solo una apuesta, sentía verdadera curiosidad por ella. Deseaba saber qué la hacía diferente de todos los demás en su vida. Una mañana, tras casi una semana de observación silenciosa, se acercó a ella en la recepción. La biblioteca estaba en silencio, con solo unos pocos clientes dispersos, ensimismados en sus propias lecturas. Isabel levantó la vista cuando él se acercó, con una expresión entre sorprendida y ligeramente molesta. No esperaba que siguiera viniendo y su insistencia empezaba a cansarla. «Otra vez tú», dijo, con un tono de exasperación en la voz. «¿Buscas algún libro en particular o solo estás aquí para hacerme compañía?» Víctor esbozó su sonrisa más encantadora, apoyándose despreocupadamente en el escritorio. «¿No pueden ser las dos cosas? Pareces saber mucho de libros. Pensé que tal vez podrías recomendarme algo». Ella lo miró con escepticismo, sin creérselo. «Estoy segura de que un hombre como tú tiene cosas más interesantes que hacer que leer», respondió secamente. «Pero si insiste...» Se dio la vuelta. Examinó las estanterías que tenía a su espalda. Sacó un volumen delgado y se lo entregó. «Pruébalo». Él cogió el libro y echó un vistazo al título. Era una colección de ensayos filosóficos. «Una lectura pesada», comentó, enarcando una ceja. «Pareces alguien a quien le vendría bien un poco de introspección», respondió ella con una pequeña sonrisa de complicidad. Antes de que pudiera responder, ella se alejó, dejándole con el libro en la mano. Por primera vez en mucho tiempo,
Víctor se sintió desequilibrado, inseguro de cómo proceder. Era como si ella pudiera ver a través de su pulido exterior al hombre que había debajo, al que ni siquiera él estaba seguro de conocer ya. Decidido a no inmutarse, Víctor volvió al día siguiente con el libro en la mano. Esperó a que Isabel tuviera un momento libre y volvió a acercarse a ella. «Lo he leído», dijo simplemente. Isabel levantó la vista, esta vez realmente sorprendida. ¿Todo?, él asintió. Y tengo que decir que era más interesante de lo que esperaba. Hay un pasaje sobre el vacío de las búsquedas materiales que realmente me hizo pensar. Su expresión se suavizó solo un poco. «No pensé que lo leerías», admitió. «La mayoría de la gente mira la portada y se rinde. Tal vez yo no sea como la mayoría de la gente», dijo Víctor, su tono serio. Ella lo estudió un momento, como si intentara decidir si creerle o no. «Tal vez», admitió, «pero los hechos hablan más que las palabras, ¿no?» Él no tenía una respuesta para eso, no una que no se sintiera como otra frase. Por primera vez, se dio cuenta de que quería que ella lo viera de otra manera, no como el millonario arrogante que todos los demás veían, sino como alguien que podía ser genuino y real. Pasaron los días y las visitas de Víctor a la biblioteca se convirtieron en una rutina. Dejó de intentar impresionar a Isabel con grandes gestos o frases ingeniosas y se centró en conversaciones sencillas. Hablaban de libros, del tiempo, de pequeñas cosas que poco a poco se convirtieron en temas más profundos. Filosofía, las dificultades de dirigir una organización sin ánimo de lucro, la situación del mundo. Se sinceró con ella como no lo había hecho con nadie más, compartiendo anécdotas de su infancia, recuerdos de su difunta madre y la soledad que a menudo le invadía a pesar de su éxito. Isabel escuchaba en silencio, ofreciendo sus propios pensamientos y experiencias, sus respuestas siempre reflexivas y honestas. No se privaba de rebatirle, de llamarle la atención cuando sus ideas parecían superficiales o interesadas. Pero lo hacía con una amabilidad que le desarmaba. Por primera vez, Víctor se sintió visto, realmente visto, no por su riqueza o su estatus, sino por quién era por debajo de todo eso. Pero a medida que su conexión se profundizaba, el peso de la apuesta empezó a roer la conciencia de Víctor. Nunca había pretendido que las cosas llegaran tan lejos. Nunca esperó que Isabel le importara de verdad. Se suponía que era un juego, una forma de demostrarle algo a Lucas y a sí mismo. Sin embargo, aquí estaba, temiendo el día en que ella descubriera la verdad. Sabía que solo era cuestión de tiempo. Lucas era de los que presumen, y a sus amigos comunes les encantaban los cotilleos. La lucha interna de Víctor crecía cada día que pasaba. No podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo. La idea de perder a Isabel le atormentaba, pero también el miedo a confesar. No sabía si ella lo entendería, si vería que había cambiado, que sus sentimientos por ella se habían vuelto reales. La culpa lo carcomía, pero seguía aplazando lo inevitable, convenciéndose de que necesitaba un poco más de tiempo, de que encontraría el momento adecuado para decírselo. Fue en una gala de recaudación de fondos para una organización benéfica infantil local, un raro evento en el que los ricos de la ciudad se mezclaban con los líderes de la comunidad cuando todo se vino abajo. Víctor había invitado a Isabel para que conociera el mundo del que él formaba parte, con la esperanza de que le entendiera un poco mejor. Aquella noche estaba preciosa, vestida con un traje sencillo pero elegante, con el pelo cayendo en cascada sobre sus hombros en suaves ondas.
Víctor no podía apartar los ojos de ella, y por un momento se permitió creer que las cosas podrían funcionar. Pero Lucas también estaba allí, bebiendo más de la cuenta, y a medida que avanzaba la noche, se volvía más ruidoso y descuidado. Se acercó a Víctor e Isabel con un vaso de whisky en la mano. «Realmente lo lograste, ¿no?», balbuceó Lucas, dándole una palmada en la espalda a Víctor. «Te debo ese coche. Nunca pensé que ganarías la apuesta». Víctor sintió que se le helaba la sangre. Miró a Isabel, su sonrisa congelada, el color drenando de su cara. «¿Apostar?», repitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Lucas, ajeno a la tensión, se rió. «Sí, la apuesta. Víctor se las arregló para encantarte, tal y como dijo que haría». «¿Es eso cierto?», preguntó Isabel, volviéndose hacia Víctor con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. A Víctor se le secó la garganta. Abrió la boca para hablar, para explicar, pero las palabras no salían. Pudo ver cómo Isabel se daba cuenta, cómo el dolor y la traición la inundaban mientras daba un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «¿Cómo has podido?», susurró, con la voz quebrada. Creí que eras diferente». «Isabel, por favor», suplicó Víctor, acercándose a ella, pero ella se apartó, con una expresión de dolor tan cruda que lo dejó sin aliento. Sin decir nada más, se dio la vuelta y huyó, desapareciendo entre la multitud. Víctor se quedó paralizado, mientras el ruido de la fiesta se convertía en un sordo estruendo. Había ganado la apuesta, pero en ese momento se dio cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba. Víctor se quedó congelado en el sitio, con el peso de sus acciones asentándose como una manta de plomo. Las risas y la música de la fiesta a su alrededor parecían amortiguadas, como si estuvieran sucediendo bajo el agua. Observó impotente cómo Isabel desaparecía entre la multitud. Su silueta se desvanecía como una sombra fugaz. Lucas, dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de lo que acababa de revelar, murmuró una disculpa incoherente antes de escabullirse, dejando a Víctor solo en un mar de rostros brillantes e indiferentes. Por un momento, Víctor no pudo moverse. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en las tripas, como si la fuerza del dolor de Isabel le hubiera dejado sin aliento. Lo había visto en sus ojos. Traición, incredulidad y, lo peor de todo, la ruptura de la confianza que con tanto esfuerzo había construido. Era como si todo lo bueno que había encontrado en ella, todo lo real, hubiera sido un cruel espejismo, ahora disipado por la aguda verdad de su engaño. Cuando por fin se obligó a moverse, se abrió paso entre la multitud, desesperado por encontrarla. Salió tropezando a la terraza, donde el aire frío de la noche le golpeó como una bofetada en la cara. Exploró la zona, pero Isabel ya no estaba. Las calles eran un borrón de faros y sombras, y, en algún lugar, ella se alejaba de él, tal vez para siempre. Víctor se hundió en un banco de piedra con la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida, se sintió totalmente impotente. Había pasado toda su carrera ascendiendo a la cima, creyendo que el dinero y el encanto podían resolver cualquier problema, ganar cualquier batalla. Pero ahora, ante los escombros que él mismo había provocado, se daba cuenta de que nada de eso importaba. Había traicionado a la única persona cuya opinión le importaba de verdad. Y todo por una apuesta estúpida y temeraria nacida de la arrogancia y el orgullo. En los días siguientes, la vida de Víctor se desmoronó. No podía comer ni dormir. Apenas aparecía por la oficina y,
cuando lo hacía, era una sombra de lo que había sido, con su filo cortante y decisivo embotado por una niebla de arrepentimiento. El ático, que antes parecía un santuario, ahora parecía una prisión. El silencio de las habitaciones vacías resonaba con el recuerdo de la risa de Isabel, su voz, la forma en que le había mirado cuando pensaba que era alguien en quien podía confiar. La llamaba, le dejaba mensajes de voz, le enviaba mensajes, pero ella no respondía. Incluso fue a la biblioteca con la esperanza de verla allí, pero no estaba en su sitio habitual. La bibliotecaria, una amable mujer mayor que reconocía a Víctor de sus visitas, le miró con simpatía cuando le preguntó por Isabel. Se tomó un tiempo libre. Le dijo amablemente: «Creo que necesitaba un descanso». Víctor asintió, con el corazón encogido. Se dio cuenta de que ella lo estaba evitando y no podía culparla. Tenía que respetar su espacio, pero la idea de que ella sufriera, de que se sintiera utilizada, le ponía enfermo. No podía escapar de la imagen de su cara, la forma en que sus ojos se habían llenado de lágrimas cuando se dio cuenta de la verdad. Una noche, tras horas de pasearse por su apartamento, Víctor cogió su abrigo y salió. Necesitaba despejarse. Deambuló por las calles sin rumbo, hasta que llegó a una parte de la ciudad que rara vez visitaba. El barrio más tranquilo y antiguo donde se encontraba la biblioteca. Acabó frente a una pequeña cafetería, la misma en la que Isabel solía pasar las mañanas antes de ir a trabajar. Estaba cerrado por la noche, con las sillas apiladas en las mesas de dentro. Pero podía imaginársela allí, tomando su café, perdida en un libro. Se sentó en un banco, se apretó el abrigo contra el frío y por primera vez en años se permitió llorar. Víctor sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, reparar el daño, no solo por el bien de Isabel, sino por el suyo propio. Tenía que demostrarse a sí mismo que podía ser mejor, que podía cambiar. No bastaba con disculparse. Tenía que demostrarle que había aprendido algo, que su dolor no había sido en vano. Empezó poco a poco, como voluntario en el centro comunitario donde Isabel había mencionado que solía dar clases particulares a los niños. Al principio se sintió raro e incómodo. No estaba acostumbrado a este tipo de trabajo: ayudar a organizar colectas de libros, dar clases particulares de lectura y matemáticas a niños. Pero poco a poco empezó a encontrarle sentido. A los niños no les importaba su dinero ni su estatus. Solo les importaba que estuviera allí, que intentara ayudar. Empezó a pasar allí los fines de semana, encontrando consuelo en las interacciones sencillas y genuinas que mantenía con los niños y los demás voluntarios. Con el paso de las semanas, se corrió la voz de que Víctor trabajaba como voluntario, y la gente que antes no lo veía más que como un playboy adinerado, empezó a ver un lado diferente de él. Él no hacía alarde de ello. De hecho, trataba de mantenerlo en secreto. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque le hacía sentirse más cerca de Isabel, porque era la única forma que conocía de honrar las lecciones que ella, sin saberlo, le había enseñado. Mientras tanto, Isabel experimentaba su propia transformación. Tras la revelación de la apuesta, se había sentido destrozada, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Durante días, no se atrevió a salir de su apartamento. La traición fue una herida más profunda de lo que esperaba, no solo por lo que Víctor había hecho, sino porque se había dejado enamorar de él, creyendo en la posibilidad de algo real. Había sido cuidadosa toda su vida, había protegido su corazón y, sin embargo,
Él había conseguido burlar sus defensas. Pero Isabel no era de las que se revuelcan en su dolor durante mucho tiempo. Poco a poco se levantó y empezó a canalizar sus emociones hacia algo productivo. Se volcó en su trabajo y amplió el programa de alfabetización que había puesto en marcha en la biblioteca. Empezó a organizar talleres y actividades de divulgación, centrándose en llevar libros y recursos educativos a las comunidades desfavorecidas. El programa creció rápidamente y consiguió la atención y el apoyo de empresas locales y organizaciones sin ánimo de lucro. En uno de estos actos, una feria del libro comunitaria, celebrada en un parque público, se le acercó un hombre al que no reconoció al principio. Vestía de manera informal, con vaqueros y jersey, y llevaba una gorra de béisbol sobre los ojos. Tardó un momento en darse cuenta de que era Víctor. Parecía diferente. Cansado, sí, pero también más suave, menos pulido y más real. Vaciló antes de hablar, con voz tranquila. «Me he enterado de lo que estáis haciendo aquí», dijo, señalando con la cabeza la caseta llena de libros donados. «Es increíble, Isabel». Ella se cruzó de brazos con expresión cautelosa. «¿Qué haces aquí, Víctor?» «He venido a disculparme», dijo él simplemente. «Sé que no cambia nada, pero necesitaba que supieras cuánto lo siento. Fui un idiota y te lastimé de una manera que nunca quise. Entiendo que no puedas perdonarme, pero tenía que intentarlo». Isabel lo estudió. Sus ojos se entrecerraron mientras buscaba en su rostro cualquier signo de la vieja arrogancia que una vez despreció. Pero no estaba allí. En su lugar vio sinceridad, vulnerabilidad. Era como si lo hubieran desnudado y obligado a enfrentarse al vacío de su vida pasada. «¿Por qué ahora?», preguntó ella con voz vacilante. «¿Por qué has venido hoy?» «Porque necesitaba que vieras que he cambiado», respondió él. «He sido voluntario, he trabajado con los niños, he intentado marcar la diferencia. No es mucho, pero es un comienzo. Lo hice gracias a ti, porque me hiciste darme cuenta de lo vacía que era mi vida. Sé que puede que sea demasiado tarde, pero quería que supieras que marcaste la diferencia. Me diste la mayor lección que he recibido nunca». Los ojos de Isabel se ablandaron, llenándose de lágrimas no derramadas. Respiró hondo, luchando contra el impulso de dejarse llevar por las emociones que la inundaban. Había pasado tanto tiempo construyendo muros, pero ahora, al verle así, sentía que empezaban a resquebrajarse. «No sé si podré volver a confiar en ti», susurró. Víctor asintió, tragando saliva. «Lo comprendo. No espero que lo hagas, pero estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta para demostrar que no soy el hombre que solía ser». Isabel le sostuvo la mirada durante un largo momento antes de asentir finalmente. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Ya veremos». Permanecieron en silencio, el ruido del parque se desvanecía y por primera vez en meses hubo un atisbo de esperanza, una chispa frágil y tentativa de algo nuevo.